Muy buenas, un nuevo vídeo sobre plantillas. Seguiremos tratando las plantillas que tienen que ver con la fecha y hora. Vamos a empezar instalando la integración Time and Date, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Que nos va a permitir crear sensores para la fecha o la hora actual en diferentes formatos. Bueno, pues vamos a añadir esta integración, vamos a configuración, integraciones y vamos a buscar aquí Time and Date, bueno, fecha y hora. Seleccionar entre las opciones de sensores a continuación. Vamos a ver qué podemos elegir y vamos a elegir, por ejemplo, fecha y hora. Vemos aquí que hay varios tipos de fecha y hora. No sé muy bien la diferencia entre este aquí y este aquí. Vamos a elegir este primero. Bueno, aquí tenemos el formato. Bueno, como vemos, cambia un poco el formato. Bueno, mejor empezamos por uno sencillo que es únicamente el de fecha. ¿Vale? Enviar y terminar. Ya tengo la integración creada. Vemos que nos da una entidad, que es la entidad esta, fecha. ¿Vale? Pues con ello vamos a ir al editor de plantillas. Y vamos a escribir doble llave stage sensor. Y aquí vemos el sensor que se ha creado, que es este aquí, el primero, el sensor de la fecha, sensor.date. Cerramos esto y cerramos las dobles llaves. Pues vemos aquí el resultado. Ya tenemos también la fecha y esta es una forma de obtener la fecha mediante una integración nativa de Home Assistant. Si recordamos el vídeo anterior, que dejo aquí arriba el enlace, pues obtenemos la fecha de igual modo que habíamos utilizado la función now. Pero bueno, vemos que aquí solo tenemos un sensor para la fecha y si quisiéramos añadir la hora o simplemente un sensor con la hora, lo que tendríamos que hacer es ir a la integración. Aquí está. Y añadir un nuevo servicio. Pues si queremos la fecha y hora en este formato, por ejemplo, pues creamos ese nuevo servicio y se crea una nueva entidad que es esta aquí, fecha y hora. Solo tendríamos que ir al editor de plantillas y aquí tendríamos que tener, este aquí es el sensor time-date. ¿Vale? Cerramos aquí el paréntesis y cerramos la doble llave y aquí tenemos el resultado. ¿Vale? Entonces podemos jugar con todos estos sensores de fecha y hora que nos proporciona Home Assistant. Tenemos aquí un resumen de los 4 principales y luego hay más opciones como hemos visto. ¿Vale? A mí se me hace más sencillo usar la función now, como vimos en el vídeo que he dejado ahí. Que nos da la fecha y hora con los milisegundos y la zona horaria. Si queremos simplemente la fecha, pues hacerlo de esta forma. ¿Vale? Ahora vamos a ver dos atributos que tiene cada entidad, pero que no se muestran aquí en la lista de atributos. Por ejemplo, vamos a coger, bueno, vamos a buscarlo aquí, un switch. Este mismo, switch, caseta, enchufe, lavadora. ¿Vale? Voy a copiar
esta información y vemos aquí que únicamente como atributo tenemos el friendly name, el nombre amigable, ¿vale? Bueno, pues yo puedo ir ahora aquí a plantillas y voy a escribir este código. Vamos a poner stage. El nombre de la entidad, en este caso switch.caseta enchufe lavadora, y vamos a añadir aquí last updated. Y obtenemos un resultado de tipo cadena de caracteres con la fecha y la hora en formato largo con los milisegundos y todo, ¿vale? Y vamos a copiar este código aquí abajo y vamos a poner, en vez de last updated, vamos a poner last change, ¿vale? Y vemos que obtenemos también un resultado del mismo tipo. Estos dos resultados no tienen por qué coincidir en las entidades, ¿vale? Técnicamente, estos dos atributos, last updated y last changed, son atributos, como hemos dicho, de la entidad esta de este switch, ¿vale? De este enchufe, pero no podemos obtener su estado a través de la función state-attr. Bueno, ¿y qué significan esto de last updated y last change? Aunque vemos que el resultado es el mismo, son dos cosas diferentes. En este caso coinciden, pero no tendría por qué coincidir. Last updated, el primero, nos va a dar el momento en el que un atributo de esta entidad fue actualizado por última vez. En cambio, el last change nos va a dar el momento en el que el estado de esta entidad cambió por última vez. Así que si queremos saber el último momento en que Home Assistant interactuó con esta entidad, deberemos usar el last updated. Y en cambio, si queremos saber el último momento en el que el estado de la entidad cambió, usaríamos el last changed. Lo que vamos a ver a continuación es cómo calcular el tiempo que ha pasado entre dos puntos distintos en el tiempo. Para ello necesitaremos comparar dos medidas de tiempo, pero estas medidas tienen que estar en el mismo formato, o al menos en la misma unidad de medida. Pero antes de nada vamos a ver qué es el Unix Time o tiempo Unix, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una cifra en segundos que va cambiando y estos son los segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970 hasta ahora mismo, o al menos hasta el tiempo en el que se está grabando este vídeo. Esto quiere decir que si referenciamos todas nuestras medidas de tiempo a este Unix Time, se nos facilita mucho la vida porque podremos comparar muy fácilmente el tiempo entre dos puntos en el tiempo. Vamos a empezar viendo estas dos funciones. Vamos a limpiar esto y vamos a ver las funciones asDateTime y asTimestamp. Vamos a utilizar ambas funciones para convertir valores cuando estemos trabajando con fechas y horas. La primera función, asDateTime, lo que nos va a permitir es dar como input, como entrada, una cadena de texto, ¿vale? Y convertir este texto, porque con texto no podríamos trabajar, no podríamos decirle añádeme un día o añádeme un mes o réstame unas horas. Esto es simplemente texto,
Pues mediante asDateTime lo que hacemos es convertir un texto, una cadena de texto, en un objeto de tipo fecha y hora. ¿Vale? Y este objeto de tipo fecha y hora, con él ya podemos realizar operaciones matemáticas que no podríamos realizar con texto, aunque visualmente ambos contenidos son los mismos, pero esto es una cadena de texto y esto es un objeto de fecha y hora con el que podemos trabajar matemáticamente. Entonces, cuando tenemos un texto hay que convertirlo a un objeto de tiempo y hora. La segunda función, asTimestamp, lo que nos hace es convertir de nuevo una cadena de caracteres al Unix time. ¿Vale? Estos son los segundos que han transcurrido desde lo que hemos comentado aquí, el 1 de enero de 1970 en hora UTC, hasta esta fecha. ¿Vale? Otra forma de verlo es, bueno, esto también puede considerarse una cadena de texto, ¿vale? Aunque aquí ya la hemos convertido en un objeto de tiempo. Pero si metemos esta cadena de texto aquí, vemos que nos lo convierte exactamente al mismo objeto de fecha y hora que teníamos. ¿Vale? Bueno, pues ahora cojamos, vamos a limpiar primero, y cojamos esta plantilla que hemos visto que nos da la fecha de hoy. El resultado que obtenemos es de tipo string, de tipo cadena de texto. ¿Vale? Entonces, este texto, como hemos dicho, no nos va a servir para realizar operaciones matemáticas sobre él. Con lo que lo primero que tenemos que hacer es convertir este texto en un formato de tipo fecha. Entonces, para obtener un formato con el que podamos trabajar, es para lo que vamos a utilizar la función que hemos visto de asTimestamp. Vamos a copiar aquí dentro. Está aquí. Y cerramos las llaves. Y aquí tenemos el resultado de la fecha referida al Unix time, al 1 de enero del 70, ¿vale? En segundos. Lo único que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar asTimestamp es que la entrada que le demos a esta función tiene que tener también una fecha. Si estamos utilizando solo una hora, no nos va a servir, ¿vale? Tiene que tener obligatoriamente una fecha para poder convertirlo. Entonces, si tuviéramos una entidad o un sensor que solo tiene una hora, lo que tendríamos que hacer es añadirle la fecha y esto va a resultar siempre mucho más complicado. Entonces, procuraremos trabajar siempre con sensores que nos den tanto la fecha como la hora. El hecho de que sea una entidad o un valor que tenga solo una fecha y no tenga ninguna hora, no pasa nada, porque por defecto el asTimestamp lo que va a determinar es que es en esa fecha a las 0000. Lo podemos comprobar mediante la función asDateTime. Si ponemos asDateTime y luego el código, vemos que nos sale la misma fecha que al principio, nowDate, pero a las 000000. Vamos a coger ahora otra plantilla que nos da la hora
la próxima hora a la que sale el sol, ¿vale? Que será mañana. Bueno, yo puedo convertir esto de nuevo mediante asTimestamp, referirlo al Unix time, a la hora Unix, ¿vale? Y estos son los segundos referidos a esta hora. Entonces, lo que podría hacer yo, vamos a quitar esta línea, por ejemplo, es calcular la diferencia entre el día este y hoy. Es decir, la diferencia entre estos dos valores. ¿Y esto cómo se hace? Pues vendría aquí. Vamos a copiar y pegar. Bueno, pues pondría aquí esto. Vamos a hacerlo en dos líneas. Dejaríamos dos espacios para la indentación. Y aquí pondría el asTimestamp date. ¿Vale? Y este es el resultado que obtengo. Esta diferencia está en segundos. Entonces, si convertimos esto, si dividimos entre 86.400, que es el número de segundos que hay en un día, ya nos da un valor en días. Pues nada, he limpiado el editor de plantillas y he copiado estas tres plantillas. La primera tiene que ver con el evento de salida de sol, la siguiente salida de sol, y nos calcula el número de segundos que transcurren entre el tiempo Unix, el 1 de enero de 1970 en UTC, y la siguiente salida de sol, ¿vale? Y es este el valor que obtenemos. La siguiente plantilla que nos da este resultado es el número de segundos entre el tiempo Unix y la hora actual, la hora y fecha actual, ¿vale? Y la tercera plantilla lo que nos hace es comparar estos dos valores. Aquí comparamos este valor con este, ¿vale? Y nos dice la comparación entre la siguiente salida de sol, que evidentemente será ya mañana, por lo que este valor es más grande que este, que es la fecha y hora actual, ¿no? Entonces, como se cumple que este primer valor es mayor que este segundo valor, obtenemos un true. Es decir, es verdadera esta comparación. Con lo que este tipo de plantillas podríamos haber puesto aquí, en vez de superior, inferior, y nos da un false. Con este tipo de plantillas lo que hacemos es comparar dos puntos en el tiempo y ver cuál es más lejano en el tiempo. Esto nos vendrá muy bien para las condiciones de las automatizaciones, para determinar que si una condición, pues tenemos dos eventos en el tiempo y uno es anterior a otro, pues entonces se disparará la acción o no. Voy a copiar otro código, que es este de aquí. ¿Y qué tenemos en esta plantilla? Pues en esta plantilla lo que hacemos es una resta entre el tiempo actual, ¿vale? Y y la última vez que cambió el atributo person.juan, ¿vale? Este atributo es una persona, en este caso mi persona, dentro del Home Assistant. Si yo no me he movido de el mismo punto en las últimas 24 horas, porque este 86.400 es el número de segundos en un día, ¿vale? Entonces,
si tenemos que la diferencia, porque los dos puntos en el tiempo están referenciados a la hora Unix, como hemos visto anteriormente, pues sí, esta diferencia de segundos es menor que los segundos que incluye un día, perdón, es mayor que los segundos que incluye un día, eso significará que no me he movido de esta zona en las últimas 24 horas. En este caso, obtengo como resultado falso, lo que quiere decir que en las últimas 24 horas sí que me he movido de esa zona. ¿Vale? Podríamos haberlo hecho bueno, de otra forma, pero bueno, esta es la forma más fácil que se me ha ocurrido. De la misma forma, podríamos averiguar si una automatización se ha disparado en el último día. Entonces, vamos a cambiar esto. Vamos a coger state attr. Vamos a poner aquí el nombre de la automatización. Automation. Vamos a coger, por ejemplo, esta. Está aquí, caseta notificación puerta abierta, ¿vale? Y el atributo es last triggered. Vamos a cerrar. Siempre tenemos que tener cuidado con los paréntesis, ¿vale? En las plantillas. Tenemos que tener el mismo número de paréntesis abiertos que cerrados. ¿Vale? Esto lo podríamos poner en la siguiente línea ya. Y esto nos indica si se ha disparado esta automatización en las últimas 24 horas. De nuevo, al hacer la resta esta entre el tiempo actual y cuando se disparó por última vez la automatización y hacer la resta, compararla con el número de segundos en un día, en este caso obtenemos que es falso. Es decir, esta resta es menor que el número de segundos transcurridos en un día, lo cual quiere decir que la puerta efectivamente se ha abierto en las últimas 24 horas. La automatización se disparó. ¿Vale? Vamos a ver una automatización que no se haya disparado. Vamos a poner automation. Esta de aquí, la de puerta activar, esta no se ha disparado en las últimas 24 horas. Pues nada, al copiarla vemos que el valor es true. Tenemos un valor superior a estas 86.400 segundos y bueno, eso quiere decir que esta automatización no se ha disparado en las últimas 24 horas. Y si queremos saber cuánto tiempo ha pasado desde que esta automatización se disparó por última vez, tenemos la función relative time. Vamos a copiar todo esto. Vamos a cerrar un paréntesis más y cerramos las llaves. ¿Vale? Esta es la función. ¿Vale? Y nos dice que han pasado 6 días desde la última vez que se lanzó esta automatización. Hay que tener en cuenta unas ciertas consideraciones de esta función relative time, y es que solo funciona con horas y fechas del pasado. Y también tenemos que tener en cuenta la precisión. Es decir, esta automatización, por ejemplo, no se lanzó o no se ejecutó justamente hace 6 días. Será hace 6 días y, por ejemplo, 8 horas, 24 minutos. Bueno, pues
la precisión que nos va a dar es el número de días y va a ignorar completamente el número de horas, minutos y segundos. Y con esto finalizamos este vídeo sobre plantillas. Si te ha gustado, te agradecería que le dieras un like. Puedes suscribirte al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Muchas gracias por tu atención y agur.